Gracias a todas y todos quienes se están integrando a esta actividad. Como ustedes ya escucharon, hemos estado lidiando un poquito con la tecnología, como siempre pasa. Agradecemos en lo particular de parte de el APDIS, la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, la Escuela Latinoamericana, porque hemos podido convocarles a ustedes y hayan aceptado esta invitación a acompañarnos a partir del día de hoy. Yo primero me presento, yo soy Alejandro Ochoa, profesor jubilado de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Actualmente estoy como profesor en la Universidad Austral de Chile, en el Instituto de Gestión e Industria. Y bueno, primero quiero agradecer en lo particular a Ricardo Barrera, quien a cargo de la coordinación del APDIS capítulo Argentina, pues se hizo presente y hizo una enorme tarea de traernos prácticamente toda la geografía de Argentina, desde el norte hasta el sur, con los expositores del día de hoy. Yo le comentaba a manera de anécdota que en el año 2018, nosotros, la Escuela Latinoamericana de Pensamiento de Diseño Sistémico, ya les voy a comentar un poquito más qué es lo que hacemos, dónde hemos estado y para dónde queremos ir. En el 2018 habíamos estado en Puerto Montt, acá donde estoy yo ahora, y le decía que ese había sido el lugar más austral que nosotros habíamos tenido. Pero resulta que con Ricardo Frías estamos ahora en Ushuaia, total que difícilmente vamos a ir más al sur de donde está Ricardo, total que ya así el APDIS en este sentido logra llegar hasta el fin del mundo. Bien, yo quisiera muy brevemente tratar de dibujar lo que es el APDIS, y para ello me voy a permitir compartir con ustedes una diapositiva, unas diapositivas para dar cuenta de este proceso en el que nosotros hemos estado desde hace algunos años. Permítanme un segundito. Bien, la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico tiene una trayectoria que arranca desde el año 2007, cuando se definió o se lanzó como una iniciativa que, teniendo como núcleo fundamental lo que era la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, hizo la convocatoria a universidades en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, y logramos en aquel momento hacer un lanzamiento que pretendía esencialmente marcar una suerte de referencia en torno a lo que es el trabajo de pensamiento sistémico, de pensamiento de sistemas en América Latina. En este sentido, el propósito hacia el cual se dirige esta escuela era, en primer lugar, promover el desarrollo de nuestros pueblos, y eso básicamente a partir del uso, el cultivo y, ¿por qué no?, la aplicación del pensamiento sistémico a sus grandes problemáticas y buscar los medios para tratar de disolver esas problemáticas. No usábamos el término resolver, usábamos el término disolver, porque entendíamos que era quizás esa la estrategia más adecuada en aquel momento. Pero su segundo tema, y es un tema que es muy importante porque tiene un eco que todavía resuena en este tiempo. Recuerden que estamos hablando de 2007, estamos en el 2021, nos separan casi que 14, 13 años de aquel entonces inicio de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico. Era la construcción de un pensamiento sistémico propio y que estuviera básicamente referencia
a las teorías y metodologías de estudio y diseño que se podían desarrollar desde la naturaleza propia del ser latinoamericano. Y eso pasaba inevitablemente por entender que si bien hay el cultivo de otras teorías, otras metodologías y otros desarrollos a nivel de lo que es el pensamiento de sistemas a nivel global, teníamos la sospecha, la seguimos teniendo, solo que ahora es convicción, de que es necesario desarrollar el pensamiento de sistemas desde una plataforma que apuntale con mayor énfasis, con mayor claridad, pero también con mayor humildad, sin lugar a duda, lo que son los procesos de reconstrucción y de hacer sentido de lo que son los procesos de volver a hacer mística lo que son la manera como damos cuenta de nuestro continente. Evidentemente que este propósito planteaba una modalidad de trabajo. Y esa modalidad de trabajo ha tenido, y hasta ahora, dos grandes etapas. Yo quisiera dar cuenta de la primera etapa, porque la primera etapa marca de manera indeleble lo que ha sido la escuela desde 2007 hasta 2017. Y eso básicamente era la creación de comunidades de aprendizaje a través de círculos de aprendizaje. Y el funcionamiento de esto estaba centrado en que existiera en el lugar donde se hacía la escuela un problema, una manera de entender ese problema, de abordarlo, de comprenderlo, de resolverlo, disolverlo, que estaba fundamentalmente constituido por lo que decíamos el núcleo de pensadores sistémicos con una problemática específica. Y por supuesto también sus interlocutores inmediatos en esa problemática, en esa realidad concreta. Ya más adelante les mostraré cuál era la realidad concreta, cuál han sido las realidades concretas que hemos abordado en estas sesiones que hemos hecho de la Escuela Latinoamericana. Ese es un primer núcleo, y ese núcleo obviamente nosotros decíamos es algo así como el experto y su puesta en escena con los otros interlocutores en los cuales está desarrollando su trabajo. Un segundo grupo era precisamente los que nos visitaban o los visitantes, los pensadores sistémicos visitantes que con experiencia se informaban y participaban como veedores del Círculo 1. Es decir, era una suerte de encuentro en un espacio con una problemática claramente definida en la que los otros pensadores sistémicos venidos de distintas latitudes del continente compartían y entendían e incluso aportaban su mirada para abordar el problema o tópico que se les estaba presentando, que presentaba aquel núcleo de pensadores sistémicos, es decir, los que estaban en el primer anillo. Luego había un segundo anillo, y un tercer anillo, que era el anillo del grupo de estudiantes avanzados, que interactúan con los otros círculos en procesos de intercambio de preguntas y respuestas no necesariamente asociadas a la problemática, sino también a los intereses que los estudiantes pudiesen tener en un determinado momento. Yo recuerdo que en algún momento se daba la oportunidad de compartir con un profesor que uno tenía como referencia para un determinado trabajo en otra latitud, y entonces eso creaba otro círculo, no necesariamente en torno a la problemática planteada, y generaba obviamente pues un espacio de enriquecimiento y de contribución. Y finalmente el otro núcleo, que era el de público en general, a quien se le permitía participar en los procesos de interacción, bien fuera para tratar de entender si esa manera de abordar la problemática era aceptada y era posible incorporarla a su propia realidad, o si por el contrario respondía a otra estrategia de intervención o de trabajo. Evidentemente que esto era una modalidad de una escuela en el sentido más tradicional del término. Esa modalidad cambia desde el 2018, en el 2019 no tuvimos el AUDIS, llega hasta el 2020 y ahora estamos en el 2021 arrancando con una actividad un poquito distinta. Ya les voy a comentar en qué va esa diferencia. Pero, ¿dónde hemos estado? Bueno, nosotros hemos tocado una cantidad enorme de aspectos asociados a lo que es el pensamiento sistémico en América Latina,
Y arrancamos en el 2017 con el tema de la educación en cambio epocal, que es un proyecto que desde la sistemología interpretativa estuvo encabezado por el profesor Rancés Fuenmayor y que básicamente constituyó el inicio de lo que fue este tipo de escuela que se daba en ese proceso. Luego, el año siguiente, en el 2008, en Santiago de Chile, se toca el tema de transitando hacia una economía social y humanista, en el cual de nuevo se presenta, y aquí comienza a aparecer un elemento bien interesante de lo que fue la mezcla de los círculos, ¿no? Yo recuerdo que en el 2008 tuvimos la oportunidad de interactuar, pero además se crearon una cantidad enorme de núcleos pequeños, núcleos chicos, que parecían, si ciertamente miraban la economía social, parecían estar también ocupados en lanzar una mirada a otros aspectos asociados al pensamiento sistémico en general. Luego es en Ibagué, Colombia, que se aborda el tema de la administración de justicia. Proyecto importantísimo en Colombia porque cuando esto se da, que es en el año 2008, estamos precisamente en el proceso de lo que es la construcción del posconflicto en Colombia a propósito de los procesos que se estaban dando en aquel momento en Colombia asociados a la se incorporaba la guerrilla, dejaba las armas en una etapa, y obviamente que el tema de la administración de justicia fue un tema muy importante. Allí destaca el profesor Alfonso Reyes, de quien vamos después a señalar algún aspecto más adelante. Luego, en Huancayo, Perú, se aportó lo que fue una mirada sobre el tema del desarrollo en general, y al año siguiente fue de nuevo Mérida, Venezuela, donde estuvimos hablando del impacto y el estudio de las organizaciones comunitarias en Venezuela desde una perspectiva sistémica. Al año siguiente estuvimos trabajando con el Instituto Tecnológico Aeronáutico, de Técnico Aeronáutico, y con el Instituto de Investigación y Planificación Nacional del IPLAN en Brasil, en la ciudad de San José dos Campos, en la que se aplicó planificación interactiva. Luego en Buenos Aires se tuvo con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires el liderazgo y adaptabilidad sistémica. Luego en Ibagué, Colombia, se volvió y apareció un tema interesante, que es un tema que yo quisiera rescatar, que es el tema del estudio de casos de la Universidad de Ibagué. Les voy a señalar más adelante cómo ese trabajo de diseño idealizado y realización sistémica marca casi que una referencia de una línea de trabajo que se ha venido desarrollando en términos de los trabajos ya más específicos de los miembros del ACTIS. Luego, en Santiago de Chile, se presenta el proyecto de cibernética, gobernanza, diseño y libertad, que es el proyecto CyberSyn. Y es aquí, en este evento, en Santiago de Chile, que se presenta el primer quiebre o la primera bifurcación en lo que es la escuela de pensamiento sistémico latinoamericano. Y es cuando se decide abiertamente desarrollar la vinculación entre tres modos del pensamiento sistémico que estaban haciendo espacio en la escuela. Es la Escuela de Santiago, que básicamente es el pensamiento de Francisco Varela y el pensamiento de Humberto Maturana. Es la cibernética organizacional, que es el trabajo en el cual destacaba la intervención de Alfonso Reyes y Raúl Espejo y Pedro Narvarte, y la sistemología interpretativa, en la que estaba involucrado Rancés Fuenmayor, Hernán López Garay y Alejandro Ochoa. El profesor Hernán López Garay fue el coordinador de toda esta gesta de prácticamente 10 años de coordinar lo que fue la ELABDIS, hasta que llegamos a Huancayo, Perú, cuando comienza ya la escuela una segunda orientación, que era presentar cómo se estaba dando el diálogo, aquel diálogo que se prometía como un segundo objetivo de la escuela, que era el diálogo entre metodologías y teorías, empieza ya a moverse lo que era el diálogo del pensamiento sistémico interpretativo con lo que es el pensamiento de Humberto Maturana y fundamentalmente el tema de la ontología del observador. Hay otras derivas de ese trabajo, que es, por ejemplo, lo que con el trabajo de Bruno Gerardino, Alberto Paucar y quien les habla, en el que tratamos de poner a dialogar a Humberto Maturana
con otras metodologías de sistemas de origen más bien anglosajón. Pero cuando llegamos al 2018 en Puerto Montt, y precisamente porque estábamos notando que se estaba dando una suerte de especialización de lo que era el tema de la construcción de teorías y estaba quedando también de alguna manera desplazado lo que eran los estudios de organizaciones y aplicaciones concretas, que decidimos abrir el ámbito a lo que se denominó conversaciones sistémicas. Esa fue una actividad en el 2018. Luego en el 2020 se da la presentación en el Saltillo, México, es más al norte donde hemos llegado, y la verdad que es bastante al norte de México, cuando con la Academia Interamericana de Derechos Humanos estuvimos hablando sobre el pensamiento sistémico y los derechos humanos. El tema clave en este momento fue precisamente cómo aparece el otro en la construcción de los derechos humanos en América Latina y cómo el pensamiento de sistemas, y en particular lo que era la contribución de Humberto Maturana de la sistemología interpretativa, podían apuntalar estos procesos. ¿Dónde está el diálogo en estos tiempos? Bueno, como les señalaba anteriormente, hay la vinculación entre teórica, conceptual, debate, diálogo entre la Escuela de Santiago, representada por Francisco Varela, Humberto Maturana y la sistemología interpretativa, y por supuesto el tema de la cibernética organizacional con Alfonso Reyes. Ese diálogo está continuamente desarrollándose y de hecho les voy a adelantar algunas cosas al final de esta presentación para darle apertura a lo que es el ELABDIS de capítulo Argentina, pero también entra el tema del diseño, y el tema del diseño sistémico en diálogo con lo que es la idea del diseño ontológico, tal como se entiende en el discurso de Arturo Escobar, investigador y antropólogo colombiano, que ha estado trabajando elementos bien importantes sobre el sentipensar y lo que tiene que ver con los aspectos del pluriverso y los espacios de transición hacia un nuevo mundo. Y finalmente, y aquí es donde quiero de nuevo rescatar un tema que ha sido, pareciera que por casualidad, yo creo que no es tanto así, el de compartir los avances en los estudios de organizaciones. Y ha sido un tema recurrente, y aquí converge el trabajo de prácticamente todos los que hemos estado en la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, es la reflexión sobre el papel de la universidad en la sociedad latinoamericana. Y precisamente en el mes de septiembre del año pasado tuvimos la oportunidad de escuchar a Alfonso Reyes cuando estaba hablando de la idea de una universidad anclada eh, en una idea de transformar, la universidad como transformación, en la que dijimos que definitivamente tenemos que seguir pensando y reflexionando sobre el papel que le corresponde a la universidad en la sociedad latinoamericana. Es 2020, marzo, estamos en México, conversamos que vamos a hacer una transformación de lo que era el AMDIS para dedicarnos a trabajar en estrategias sistémicas para la evaluación de los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos definidos para la Agenda 2030, cuando ocurre la pandemia y se nos va ese año prácticamente tratando de ajustarnos y inventarnos lo que eran las estrategias para que el AMDIS pudiera continuar. Es así como llegamos nosotros finalmente a lo que son el lanzamiento. Tenemos hoy, por fortuna, el lanzamiento del AMDIS virtual, el AMDIS itinerante. Comenzamos además con la presencia de Argentina y ahí están nuestros próximos encuentros. El 25 de junio vamos a tener una charla con Leonardo Lavanderos de Chile a las 4 de la tarde sobre el vivir bien y la cibernética relacional. El 7 de julio estaremos hablando sobre la originalidad del pensamiento de Humberto Maturana a cargo de Ramsés Fuenmayor de Venezuela. Noten que la hora será a las 11 de la mañana. Y luego el 30 de julio estaremos con el AMDIS itinerante capítulo Brasil a las 4 p.m. hora de Chile. Ahí tiene mi dirección electrónica para las personas que quieran incorporarse y participar en esta actividad que para nosotros es particularmente grata y nos invita pues a estar con ustedes por la vía virtual. Le hago sí ahora el pase
a partir de este momento a Ricardo Barrera, quien será el encargado de moderar la conversación con nuestros distinguidos invitados. Muchísimas gracias y bienvenidos al LabDis 2021.